Las anécdotas e historias se saben que son un medio para obtener información acerca de un tema en particular. Las historias son los hechos y la sucesión de acontecimientos, mientras que la anécdota es la narración de una experiencia personal. Ambas explican un hecho y las circunstancias que rodean tal historia. Este tipo de relatos se caracterizan por ser coloquiales y, si bien es cierto, también pueden ser contados por un tercero. Siempre se identifica la procedencia de estos para garantizar que la información viene de fuentes verídicas, recabando datos necesarios de manera precisa y breve, para conocer detalles e intimidades de los acontecimientos que rodearon el servicio del ferrocarril en Guatemala y en el departamento de Zacapa. Nos dimos a la tarea de indagar entre las amistades si conocían a personas que laboraron en el ferrocarril, tarea que nos dio como resultado un listado de nombres y contactos de algunas personas que laboraron en el ferrocarril de Zacapa, quienes tuvieron la disposición de compartir con nosotros una entrevista, a pesar de las dificultades que afronta el país a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Obviamente, como en muchas circunstancias de la vida, para llevar a cabo esta investigación encontramos algunos inconvenientes, siendo el principal problema que antiguamente ninguna autoridad ha mostrado interés por recopilar y plasmar en un documento toda la información sobre las historias y anécdotas vividas por los trabajadores del ferrocarril en sus recorridos por el departamento de Zacapa, a pesar de saber que este servicio significó para el país y para el departamento una gran oportunidad de desarrollo económico y cultural. Y como estudiantes, ¿qué podemos hacer para que dicho legado no se pierda completamente, considerando que ya muchos extrabajadores han fallecido, habiéndose perdido con ellos un legado enorme de experiencias y aporte valiosos que pudieron haber compartido? ¿Por qué las autoridades no mostraron interés por recopilar y plasmar información sobre las historias y anécdotas vividas por los trabajadores del ferrocarril en sus recorridos por el departamento de Zacapa? ¿Qué se puede hacer aún para recopilar información sobre las historias y anécdotas acontecidas, sobre hechos importantes suscitados en el tiempo del funcionamiento del ferrocarril en el departamento de Zacapa? El desinterés de las autoridades por recopilar y guardar información escrita sobre las anécdotas e historias vividas por los extrabajadores del ferrocarril se debe a que la misma se enfocaron en resguardar únicamente los bienes materiales como patrimonio cultural. Para recopilar información sobre las historias, anécdotas y hechos importantes de los trabajadores durante el funcionamiento del ferrocarril, fue necesario indagar sobre existencia de personas que laboraron en el tren, con la finalidad de obtener por medio de una entrevista sus relatos y que sean plasmados en un documento escrito y audiovisual para que forme parte de la historia del patrimonio ferroviario del departamento de Zacapa. Objetivo general: obtener información sobre historias y anécdotas contadas por los extrabajadores del ferrocarril para que sea plasmada en un documento como parte del patrimonio ferroviario. Objetivos específicos: entrevistar a los extrabajadores del ferrocarril para recabar información sobre sus anécdotas e historias, plasmándolo en un documento como medio de consulta para el público en general. Elaborar por medio de un documento escrito y audiovisual las historias y anécdotas
contadas por los extrabajadores del ferrocarril y que forme parte del patrimonio ferroviario. Ha llegado el momento de escuchar de viva voz parte de las muchas experiencias vividas y contadas por los protagonistas de esta historia, esos hombres que por años desempeñaron diversas labores en el ferrocarril, quienes de día y de noche, por tierras guatemaltecas, recorrían en el tren sobre las líneas férreas. Muchas anécdotas, tristezas, ¿va? Porque póngale que yo le quité el pie a un muchacho ahí en el túnel de Puerto Barrios, en la mía 6, y era mi amigo. Había trabajado con nosotros en la vía, era de mantenimiento de vía. Él se emboló en, eso es uno de lo más triste que yo puedo. Él se emboló en Barrios, se vino por toda la se vino línea, porque la línea era el camino. Entonces se vino y se quedó en una cantinita que estaba antes del túnel. Ahí se durmió. En la madrugada despertó, se tomaron 1 litro y agarró camino en la bicicleta. Pero dice él que cuando entró al túnel, él se sintió mal y como que se desmayó. Y se quedó con un pie en el riel. Y yo iba para allá. Cuando yo entré al túnel, y mire lo que es la desgracia. El yerno y la hija estaban en la entrada al túnel, pero como oyeron el tren, no se metieron. O sea, ellos lo hubieran salvado, ¿verdad? Pero como uno pitaba para que los que estuvieran del otro lado y de este lado no se metieran porque es estrecho, y libre lo estrecho, que es muy húmedo. Entonces agarran el centro de la línea, o agarraban el centro de la línea. Entonces el yerno se quedó y la hija del muchacho aquí. Y pasé yo. Cuando vi yo la bicicleta, yo no lo vi a él. Yo la bicicleta, dije, si hay bicicleta hay alguien, ¿no? Tiré la emergencia. Quedó a 2 carros de la máquina. Y le dije yo al que iba conmigo, le dije, ¿había gente? Sí. ¿Qué? Había. Y se bajó y fue y me dijo, ¿ni sabes quién es fulano? Me dijo, no chingues. Bien, subilo. Y lo subimos a una plataforma y empezamos a llamar, ¿va? Cuando llegamos nosotros a Barrios ya estaba la ambulancia ahí, pero él, su pie ya iba amputado. Y eso es algo de lo más triste, ¿va? Pero carrilero ya no hay. Todo lo que conocimos, la fragua, todo esto que ya no hay. Se murieron todos, conductores, brequeros, operadores, maquinistas, ayudantes maquinistas. Todos esos ya murieron. Y son contados los que hay. Porque del año que vine aquí, todo esto ya funcionaba bien, el tren, todo el ferrocarril. Pero ahí hoy sí. Y ya todos murieron, los ferrocarrileros. Y poquitos son los que hay aquí en Zacapa. En la Fragua igual, porque la Fragua era un lugar que hay maquinistas y todos los conocían. Mozos de trenes. Mozos de trenes ya, solo unos, no. Ya murieron todos. El mozo de trenes, él, desde que salía uno llevaba su canasta de comida, ¿va? Y desde que salía, digamos, ya de aquí, digamos, de ahí de la Pepesca para abajo, ya estaban, digamos, los puestos donde paraba el tren, a cargar. Iba cargando uno y descargando. Digamos, de aldea a aldea, le voy a decir, ¿va? Porque pueblos solo Morales, Amates, Quiriguá, Hualán, todo eso, ¿va? Ahora ahí, como en toda la aldea habían estaciones, ahí uno cargando y descargando. Era el trabajo de uno, cargando y descargando. Porque ahí uno le daban una lista, de que salía aquí una lista, ¿va? La carga que montaba aquí, qué destino llevaba. Entonces uno ahí iba a descargar, ahí tenía que ver, como todos llevaban su cheque, ¿va? Así que para tal lugar y para tal así. Igual de Guatemala para acá la misma cosa, le daban una lista a uno cuando trabajó en los trenes. Como ahí, como ferrocarril tenía todos mensajeros. Los mensajeros eran los que iban a ordenar los trabajadores, ¿va? Como si los brequeros.
a la hora que fuera, a la hora que venía la orden, 1 o 2 de la mañana. El mensajero iba a recordar a los maquinistas, a recordar a los conductores y recordar a los brequeros y a los mozos de trenes, según la hora que uno, la hora que iba a salir. Porque como a veces va uno, no ni sabía si lo iba a mandar o qué. Ha llegado el mensajero. Ya todavía uno ahí que fue mensajero, ahí nomás vive. De ahí ya no, ya murieron todos también. Solo uno está ahí. Carlos Pantaleón, ese fue mensajero. ¿Qué fue lo que más le gustó de trabajar en el ferrocarril, don Oscar, ya terminando? Para mí fue una universidad el ferrocarril. Aprendí a vivir. Eso es importante. Porque vivir es fácil. Saber vivir. Eso es lo que a mí me enseñó el ferrocarril. Me volvió responsable, cumplido, honesto. A mí en mi casa me inculcaron que debía ser honrado. Que haya abundancia, no puedes tocar lo que no es tuyo. En el ferrocarril le enseñan a uno a cuidar lo que no tiene. Nosotros ahí aprendimos a convivir. Ya le digo, a compartir el pan de la boca. Si teníamos un pan, lo partíamos, si era necesario en 4 para que comiéramos todos. ¿Usted se recuerda, don Eduardo, cuáles eran los horarios de los trenes? Sí, recuerdo que el número 2, que salía de la capital hacia Puerto Barrios, salía a las 7:15 de la mañana, 7:15 AM. Y había uno para Tecumumán, 8:15 AM. De la capital a Tecumumán. Y había uno para el puerto de San José, que salía a las 11 AM. Esos eran diarios. Esos eran diarios. Sí, diarios. ¿Tenían estaban identificados con nombres o con números? Con números. El 2 y 1, el 3 y 4, el del puerto de San José, si no recuerdo qué número tenía. Número tenía? Sí. Ajá. Pero el que venía para acá, para el norte, era el número 2, saliendo de la capital para Barrios. Y ya de regreso era el número 1. Y el otro era el 3, cuando iba a Tecumumán, y cuando venía era el número 4. Ya tenía otro número. 3 al salir. Sí. Y el venir de regreso. Ya era el número, el 4. Todos así se identificaba. Eran diarios. Sí, diarios, sí. Estaba dividido las 24 horas en 3 turnos, primero, segundo y tercer turno. El primero principiaba a las 6 de la mañana para las 2 de la tarde. No había tiempo extra, eran tiempo ordinario. El segundo turno empezaba de 2 de la tarde a 10 de la noche, se le conocía como tiempo mixto, con 1 hora extra diaria. Y en el tercer turno siempre se reunía al mismo horario, pero eran 6 horas de laborar ordinariamente y 2 horas extras. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted de haber trabajado en el ferrocarril 30 años? Pues fíjese que lo que más me gustó fue que me hice de mi vivienda, que era lo más principal, porque hay compañeros de que no tienen, pero no supieron aprovechar lo que trabajaron. En cambio yo les digo, yo todavía estoy comiendo el ferrocarril porque tengo mi molino ahí, que del tiempo que me dieron, y ahí medio arreglé la casita y puse hace 25 años que lo tengo. ¿Que tiene el molino? Sí, y ahí está dando centavitos, gracias a Dios. De ahí terminé de darles estudio a mis hijos. ¿Qué fue lo que más le gustó de todo el tiempo que usted trabajó en el ferrocarril? Mira, a mí me gustó todo. Es que la ley. ¿Usted entró a trabajar siendo soltero? ¿Ah? Cuando entró a trabajar era soltero. Soltero. Pero ganaba bien. Sí, pues. ¿Cuándo iba a ganar en la calle lo que yo ganaba ahí? No, que
Si en la calle le pagaban a unos 50 centavos diarios, 12 pesos al mes, ¿verdad? Y yo ganaba 72.50 ahí. Sí, Y el tiempo extra ¿Y soltero? llegaba a 90. ¿Ah? En Por- ese por- entonces era gran dinero. Por eso es que decía la gente, ¿entiendes? Un ferrocarrilero no entra a ninguno, decía. Oh, tenían su peso, ¿verdad? su categoría. Sí, tenían su categoría. Sí. Aquí hasta el día que pagaban aquí era una feria ahí en la estación. O sea. Imagínense, nosotros es la nostalgia, ¿no? de lo que... Es que cuando nosotros estábamos trabajando, cuando estábamos activos, que la empresa estaba no en su mero apogeo porque ya estaba en bastante decadencia, se escuchaba decir el pasivo laboral, que FEGUA va a desaparecer, y decíamos, ¿cómo es posible que una empresa tan grande y tan importante vaya a desaparecer, va? Pero se dio, cuando sentimos fue que bien, es cierto, pues ahí venía el pasivo y me empezaron a indemnizar a todos y unos contentos que iban a recibir dinero, otros tristes porque se iba a terminar el trabajo, lógicamente, ¿va? Pero digamos los que ya pues, se podían jubilar, lógicamente estaban contentos, pero a la larga ese sentimiento ya de que desapareció, y entonces ya empezó a afectarles, ya empezaron a llegar porque yo tuve la suerte de que me quedé trabajando, ¿va? Con la nueva empresa que llegó. Desde que llegaba a la estación temprano en la mañana, tenía de las 7 de la mañana para las 8 aprender algo, así iba, tenía 1 hora para cada cosa. Y telégrafo, ¿va? Que eso quita bastante tiempo, eso de aprender la clave Morse también tiene mucho... Ese era el único medio de comunicación, ¿verdad? Que había. Pues ahí se contaba con 2 medios, ¿va? Que era el teléfono y el telégrafo, ¿va? Sí, el teléfono era el interno de la empresa, solo se podía comunicar uno de estación a estación desde Guatemala a Puerto Barrio, y el teléfono solo se utilizaba para el movimiento de vías. Yo les agradezco también, pues es una forma también de hacer publicidad también del museo, y porque ya saben, toda la información también ahí está, y ahí estamos a la orden. Ok, entonces muy agradecido. Para servirles, igualmente, gracias. En memoria de los ferrocarrileros que ya fallecieron y que sus experiencias quedaron grabadas en las memorias de sus familiares y amistades. Óscar Emilio Aguirre. Trinidad Guerra. Gustavo Vargas. Se logró un acercamiento con los extrabajadores que aún viven y que laboraron por mucho tiempo en la estación del ferrocarril de Zacapa, quienes manifestaron su disponibilidad al compartir sus anécdotas e historias sobre las experiencias vividas durante esa época, las que fueron plasmadas en el informe a pesar de las limitantes que se tuvieron que enfrentar a raíz de la pandemia. No se tiene un archivo en el Museo del Ferrocarril ni en la Biblioteca Municipal de Zacapa que contenga los relatos y anécdotas contadas por los extrabajadores, donde se narren las historias vividas y experiencias adquiridas durante esta época. Se elaboró un boletín informativo con relatos, anécdotas e historias vividas por los extrabajadores del ferrocarril de Zacapa, como un aporte para que estudiantes, turistas y público en general conozcan lo que marcó el desarrollo económico, social y cultural de nuestro municipio. Uno, que las autoridades preserven la información contenida en el documento
para que se divulgue a los visitantes del museo, con el propósito de dar a conocer hechos relevantes narrados por los extrabajadores del ferrocarril, siendo ellos sus protagonistas. 2. Se sugiere a las autoridades la creación de un archivo que contenga las historias, relatos y anécdotas de quienes en su momento formaron parte del equipo de trabajo del ferrocarril de Zacapa y sean consideradas parte importante y valiosa de la época dorada. 3. Motivar a los estudiantes de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas CUNSAC a continuar editando boletines informativos donde se dé a conocer los proyectos, investigaciones y actividades de la carrera. 4. Crear una galería en honor a la ardua labor que desempeñaron las personas que laboraron en el ferrocarril con fotografías de sus ex trabajadores. Llevar a cabo esta investigación significó para nosotros una experiencia maravillosa, única y motivante al escuchar los elocuentes relatos de cada una de las personas entrevistadas, oírlos vibrar de emoción al hablar de lo que por muchos años fue su ocupación y que por circunstancias muy especiales consideraron por largos años su casa y su familia. Al compartir aquellos relatos tanto alegres como de mucha tristeza y lágrimas derramadas por algunas tragedias vividas en carne propia, ver aquellas risas en sus rostros, ver gestos que evidenciaron sentimientos encontrados al solo hablar y recordar tantas aventuras y también sus satisfacciones personales, expresar que gracias al ferrocarril tuvieron la oportunidad de sacar adelante a su familia. Escucharlos decir: me siento muy orgulloso de haber sido un ferrocarrilero. Id y enseñad a todos.